Hola, buenos días. Soy Isabel Sainz y voy a hablar de la literatura del exilio a través de un MOOC. El esquema que voy a seguir es la presentación de este tipo de cursos dentro del sistema universitario, o bueno, dentro de la educación. El MOOC, luego presentaré la propuesta de literatura, del MOOC sobre literatura del exilio español y finalmente llegaremos a las conclusiones. El MOOC en educación superior. Los Massive Open Online Courses, que son las siglas en inglés, son cursos masivos, virtuales y lo más interesante es que son abiertos. Son cursos que me parece interesante que al final están propuestos por universidades y esto dota a estos cursos de prestigio, porque al final son los mismos docentes que imparten sus asignaturas quienes proponen un material alternativo con un carácter innovador y buscando una calidad docente. Una de las ventajas que tienen estos cursos, aparte de que son gratuitos, es que no tienen horarios firmes, no tienen horarios fijados. Muchas personas no acceden a la universidad por muchísimos motivos. El económico es un gran peso, pero también tenemos la accesibilidad, la posibilidad de acceder por una cuestión de compatibilidad de horarios. Por lo tanto, este tipo de cursos masivos lo que provocan es facilitar el acceso al conocimiento de una manera más libre, más abierta y gratuita. Es un conocimiento, como he dicho, que como tiene que lo ampara la universidad como institución, es un conocimiento de calidad que persigue unos objetivos didácticos, que esto es de las cosas más importantes. No es simplemente, no es simplemente emitir unos conocimientos y que cada cual gestione como quiera, sino persigue el curso unos objetivos didácticos. Entonces, estamos dotando de consistencia al aprendizaje. Si llevamos a cabo un MOOC desde nuestra institución, tenemos que tener en cuenta que debemos utilizar las plataformas creadas para ello, ¿no? Son plataformas accesibles y que no generan beneficios. Es decir, el alumnado que quiera matricularse en el curso o inscribirse en nuestro curso no tiene que pagar una cuota, no tiene que matricularse pagando. Sin embargo, sí pueden llegar a tener ingresos este tipo de cursos por el tema del certificado. Si realizamos el curso y simplemente es una actividad más que queremos hacer por aprender y por ampliar nuestros conocimientos, probablemente no queramos el certificado final, pero muchas veces este tipo de cursos se realizan para poder demostrar que la adquisición de unas competencias o unos conocimientos que son los que proponen el curso. Entonces, ahí sí requeriríamos un certificado que habría que pagar. Lo interesante de todo es que tenemos universidades de renombre internacional, bueno, cualquier universidad, pero sobre todo universidades que desde luego no son accesibles a gran parte de la población, que están ofreciendo cursos masivos cuyo certificado no cuesta más de 40, 50, 60 euros. Es decir, son bastante, pero bastante accesibles. Eh, Se basan o se fundamentan en una filosofía de open learning, ¿no? El aprendizaje abierto, que redistribuye, reelabora material, revisa ese material, reutiliza lo que nos interesa de nuestras prácticas docentes o de las prácticas docentes de nuestros compañeros, el intercambio intelectual, ¿no? Ha supuesto los cursos masivos de acceso abierto, ha supuesto una auténtica revolución en el esquema de educación superior, en las instituciones universitarias, porque es una vía más de transmisión de conocimiento, pero no se ciñe a los parámetros que tenemos en la institución. Sin embargo, facilitan muchísimo el dar a conocer la propia institución y el acceso al conocimiento. Entonces, son muy positivos y muy beneficiosos. Estas características que tienen hace que se haya generado una auténtica revolución. Empezaron hace una década, un poquito más,
pero realmente ahora estamos hablando de que son un tipo de docencia muy generalizada y con mucho éxito. Tanto éxito que a veces asustan las cifras de abandono de estos cursos, pero asustan las cifras porque también dan pánico la cantidad de personas que se pueden inscribir en un curso. En nuestra docencia habitual, en mi caso en concreto, estamos barajando un número de alumnos que en filología hispánica giran en torno a 25 por curso, más o menos. Y en estos cursos de acceso abierto estamos hablando de miles de personas matriculadas en este curso. Entonces, que muchos de ellos abandonen no significa que nuestro curso no tenga calidad o tenga problemas, ¿no? Significa que es que hay muchas personas matriculadas y bueno, no siempre se terminan las cosas que se empiezan. Sin embargo, sí hay un aspecto que cuando el abandono tiene que ver con la calidad del curso, vamos a ver qué factores son los que hacen que nos planteemos la satisfacción o no del estudiante que ha optado por nuestro curso. Digamos que hay unos mecanismos para conocer esa satisfacción, ¿no? Y tienen que ver con la información que se ofrece sobre el curso, es real o no, vamos a ofrecer lo que estamos informando, la empleabilidad que tiene nuestro curso, sirve para una proyección futura, sirve para adquirir mecanismos de aprendizaje. La metodología del curso sí es distinta y tiene que ser óptima, porque son cursos que requieren, se desarrollan en un límite muy pequeño de tiempo, entonces necesitamos que la metodología realmente consiga dar todo de sí para que los conocimientos y las competencias se puedan transmitir. Y desde luego a veces hay problemas de accesibilidad. Tenemos que dar acceso libre, el acceso tiene que ser lo más que se pueda, ¿no? Entonces tenemos que facilitar que el curso se pueda realizar. Es decir, la calidad depende de un gran factores, ¿no? Como se viene a decir ahí. El MOOC sobre literatura del exilio español viene pensado por el interés que ha generado, que se ha detectado, que genera este tema en concreto. Muchos de los grados de literatura, bueno, de lengua y literatura hispánicas que se ofrecen, el tema del exilio queda relegado a una parte de una materia que se imparte en un semestre, es decir, a un muy poquito tiempo que se da de literatura del exilio. Y esto hace que los alumnos desconozcan este periodo más que otros y descubran autores y obras nuevos de los que se les habla, ¿no? Entonces, el interés que genera y lo poco que se imparte hace pensar que quizá crear un curso masivo sobre esta materia permita un mayor conocimiento sobre ella. Es ajeno a los planes de estudio, pero sí nos puede servir para complementar, ¿no? Lo que estoy diciendo. Al final terminan el grado sin un conocimiento tan desarrollado de esta parte de la materia. Bueno, pues la podemos desarrollar en el MOOC. En algún momento se puede adquirir todos estos conocimientos. El contexto, por lo tanto, es la literatura del exilio español y vamos a jugar con una selección de autores y obras, los más representativos en el tiempo que tenemos, y valorar qué aporta también la crítica, ¿no? Entonces, vamos a ver el campo de estudio del exilio y ese estado de la cuestión. Además, también se puede valorar la literatura en su entorno, en lo que generaron los autores exiliados y también la influencia en otras disciplinas, como puede ser el cine. Al final es una materia que puede partir de un eje común, que es ese sentir, ¿no?, del exiliado y por la pérdida de la patria. Entonces, a partir de ese tema se puede gestionar un curso bastante interesante en el que pueden aprender sobre los distintos puntos de acogida y cómo influyeron en estos puntos. Los objetivos son 3, están ahí, ¿no? Facilitar el conocimiento y las perspectivas literarias, dotar de conocimiento sobre el fenómeno textual, al final que aprendan a hacer un análisis literario con estas obras, y determinar la relación, este es el más importante, entre la literatura y los contextos sociales. En nuestro curso sí es el más importante, porque la literatura del exilio está vinculada
estrechamente con los contextos sociales, ideológicos y culturales. Sin todos esos elementos no existiría la literatura del exilio. Bueno, las distintas competencias, por un lado las generales, unas más específicas y pasemos a la metodología. La metodología, al final, lo decía antes, tiene que ser un curso cuya organización esté pensada para que sea factible, para que se pueda realizar el curso. No podemos esperar y transportar una asignatura a un porque no es viable. Una asignatura implica muchísimas más horas y muchísimos más objetivos. Bueno, muchísimos, más objetivos. En el MOOC no es así. La realización tiene que ser factible porque es el estudiante quien gestiona el tiempo y no tiene el profesor que guía esa gestión. Tenemos que planificar, por lo tanto, tutoriales con los contenidos teóricos que queremos que sepan y sobre los que puedan hacer esas tareas que evidencien el proceso. Tienen que estar tareas vinculadas con esos vídeos. Y tienen que ser vídeos relativamente breves, que no les obliguen a estar sentados delante de una pantalla mucho tiempo, precisamente porque la accesibilidad de los cursos es precisamente esa posibilidad de gestionar el tiempo. Bueno, al final les podemos facilitar un seguimiento a través de tutorías, pues porque estas plataformas permiten este seguimiento. Hay vínculos a foros, hay vínculos a mensajes directos, se les puede proporcionar el correo, de manera que se les puede guiar también de alguna manera. La temporalización debe ser asequible, por tanto, a cualquier usuario, por lo que no debemos pensar en extrapolar una asignatura entera. El material, en torno a las 10-15 horas, estaría bien. Se dividirán en sesiones y estas sesiones se distribuyen en semanas. Es lo más cómodo para trabajar y es de la manera que podemos hacer factible todo esto, ¿no? En torno a las 6 semanas es un tiempo adecuado, aunque evidentemente se puede prolongar más y se puede reducir. Tenemos que tener en cuenta también en esas 10-15 horas o el tiempo que consideremos razonable, tenemos que tener en cuenta el tiempo que se tarda en la lectura, en leer los materiales que les mandemos complementarios. Es decir, que el material audiovisual que preparamos de manera teórica no debe ocupar todas esas horas, sino en torno a 6-8 y el resto la lectura de material complementario. A modo de ejemplo, planteo el desarrollo del MOOC con estas dos capturas, ¿no?, de la primera semana y la cuarta. Nuestro MOOC se desarrolla en 6 semanas, no se superan las 10 horas y el material que se prepara, aparte del contenido audiovisual que el profesor, en este caso profesora, realiza sobre el contenido teórico, también se comparten referencias web, corpus bibliográficos interesantes sobre el exilio y bibliografía. Y además se piden las evidencias al finalizar las sesiones audiovisuales o el material que ellos tienen que aprender, se plantea al final de cada sesión una actividad. Sí es cierto que cada 2 semanas se prepara una actividad complementaria, ¿no?, como se puede ver en la semana 4, donde hay 2 actividades en relación con la primera semana, que es 1. En conclusión, este tipo de cursos son interesantes porque llegan a un gran número de personas, es decir, podemos transmitir nuestros conocimientos y transmitir y preparar las competencias de estas personas a un mayor número de usuarios, cosa que a veces en determinadas materias, como puede ser la literatura o la filología, no llegamos a tantas personas, ¿no? Son cursos que persiguen calidad, están pensados en base a propuestas didácticas que sean efectivas y reales. Es decir, el profesor no observa a sus alumnos, ¿vale? No los tiene en clase, no los sabe, no los conoce probablemente, pero sí ha pensado todas las sesiones de manera que se preocupa por el proceso, que esas actividades tienen que estar muy planificadas para ese proceso. Entonces, es interesante, son propuestas muy enriquecedoras y responden a ese avance tecnológico. Las nuevas tecnologías nos están abriendo caminos. En el campo de la educación superior, esta herramienta es muy enriquecedora y creo que su implantación era necesaria y realmente nos puede abrir una gran vía de
en el futuro. Eso es todo. Muchas gracias.